Pocos personajes bíblicos han dejado una huella tan indeleble en la historia como el rey Salomón. Su nombre evoca una imagen de sabiduría inigualable, de riquezas sin medida y de un reinado que llevó a Israel a su cúspide de gloria. Sin embargo, detrás de la brillantez de su reputación yace una historia compleja, marcada por decisiones difíciles, logros extraordinarios y también por errores humanos que tuvieron profundas consecuencias. Este video explora la vida de Salomón desde su ascenso al trono hasta su legado duradero, analizando no solo sus logros materiales, sino también sus enseñanzas espirituales que siguen siendo relevantes en la actualidad. Bienvenidos. Salomón, cuyo nombre en hebreo, Shlomo, significa paz, nació en un período de relativa estabilidad en el reino de Israel, durante el reinado de su padre, el rey David. Salomón era el segundo hijo de David y Betsabé, la mujer con la que David había tenido una relación controvertida, que culminó con la muerte del primer hijo que tuvieron juntos. Su nacimiento fue visto como un signo de la reconciliación entre David y Dios, y desde su temprana edad fue señalado como el sucesor designado de David, un hecho que lo colocó en una posición privilegiada desde el principio. David, consciente de que su reinado estaba llegando a su fin, tuvo que tomar una decisión crucial sobre quién heredaría su trono. Aunque tenía varios hijos mayores, David optó por Salomón, lo que causó una considerable fricción en la corte real. Uno de los principales contendientes fue Adonías, el hijo mayor sobreviviente de David, quien se proclamó rey mientras su padre aún vivía. Sin embargo, con la intervención del profeta Natán y la reina Betsabé, David reafirmó su decisión y Salomón fue ungido como rey de Israel, consolidando así su derecho al trono. El reinado de Salomón comenzó con una firme demostración de poder. Al consolidar su autoridad, Salomón tomó medidas decisivas para eliminar cualquier amenaza a su trono. Ordenó la ejecución de Adonías, quien seguía conspirando para usurpar el poder, y de otros potenciales rivales, incluyendo a Joab, el comandante del ejército de David, y a Simei, un miembro influyente de la corte. Estas acciones, aunque duras, fueron necesarias para asegurar un gobierno estable. Una vez consolidado su poder, Salomón se dedicó a gobernar con justicia y sabiduría, características que marcarían su reinado. En una visión nocturna, Dios se apareció a Salomón y le ofreció concederle cualquier deseo. En lugar de pedir riquezas o la muerte de sus enemigos, Salomón pidió sabiduría para gobernar a su pueblo. Dios se complació con su petición y le otorgó no solo sabiduría, sino también riquezas y honor, prometiéndole que no habría rey como él en toda la historia. La sabiduría de Salomón se convirtió en legendaria, tanto en Israel como en las naciones circundantes. Una de las historias más famosas que ilustran su sabiduría es el juicio de las dos madres que reclamaban ser la madre de un mismo niño. La historia tiene lugar en los primeros años del reinado de Salomón, poco después de que él pidiera sabiduría a Dios para poder gobernar a su pueblo con justicia. Este pedido fue una señal de la humildad y la prudencia de Salomón, quien, en lugar de pedir riquezas o poder, buscó la capacidad de discernir entre el bien y el mal para poder liderar con integridad. Un día, dos mujeres, ambas prostitutas, se presentaron ante el rey Salomón con un caso difícil de resolver. Las dos mujeres vivían juntas y, según su relato, habían dado a luz a sus hijos con pocos días de diferencia. Una de las mujeres alegaba que, durante la noche, la otra madre había accidentalmente asfixiado a su propio hijo al acostarse sobre él y luego, en un acto de desesperación, había cambiado a los bebés, colocando el niño muerto en los brazos de la otra mujer mientras ella dormía y tomando para sí al niño vivo. Al amanecer, la madre, que había encontrado al niño muerto junto a ella, pronto se dio cuenta de que el bebé no era suyo. Reconoció que el niño vivo pertenecía a ella y que la otra mujer estaba mintiendo.
Sin embargo, la otra mujer insistía en que el niño vivo era suyo y que el muerto pertenecía a la primera. Así el caso se convirtió en un asunto de palabra contra palabra, sin testigos ni evidencia clara para corroborar las afirmaciones de ninguna de las partes. Este caso era particularmente complicado porque no había pruebas directas y ambos relatos eran igualmente plausibles. Ante la falta de evidencia, la sabiduría convencional no podía ofrecer una solución clara. Sin embargo, la respuesta de Salomón a esta situación fue tanto innovadora como impactante. Salomón ordenó que se trajera una espada y luego propuso dividir al niño vivo en dos partes, dándole a cada mujer una mitad. Este mandato, aparentemente brutal, era en realidad una estrategia psicológica diseñada para revelar la verdadera naturaleza de los sentimientos de las mujeres hacia el niño. Al escuchar el decreto, la mujer cuya maternidad era falsa estuvo de acuerdo en que el niño fuera dividido, diciendo que si no podía tenerlo, la otra mujer tampoco debería. Sin embargo, la verdadera madre, impulsada por su amor y deseo de proteger la vida de su hijo, suplicó a Salomón que no matara al niño y que se lo diera a la otra mujer para que pudiera vivir, incluso si esto significaba perderlo para siempre. Al observar las reacciones de las dos mujeres, Salomón inmediatamente reconoció quién era la verdadera madre. Sabía que solo una madre auténtica preferiría perder a su hijo antes que verlo muerto. Entonces, Salomón ordenó que el niño fuera entregado a la mujer que había suplicado por su vida, declarando que ella era la verdadera madre. Este juicio no solo resolvió el caso de manera justa, sino que también demostró la profundidad de la sabiduría de Salomón. Su capacidad para leer los corazones de las personas y su comprensión de la naturaleza humana le permitió llegar a una resolución que era justa y que aseguraba la vida del niño. La noticia de este juicio se extendió rápidamente y la gente de Israel quedó asombrada por la sabiduría divina que Dios había otorgado a su rey. Además de sus decisiones judiciales, Salomón es acreditado con la autoría de varios libros bíblicos, incluyendo el Libro de los Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Estos escritos son considerados joyas de la literatura sapiencial y contienen enseñanzas profundas sobre la vida, la moralidad y la relación del hombre con Dios. Los proverbios, en particular, ofrecen una guía práctica para vivir una vida justa y están llenos de consejos sobre cómo manejar situaciones diarias con sabiduría. Uno de los logros más significativos de Salomón fue la construcción del primer templo en Jerusalén, conocido también como el Templo de Salomón. Este templo fue diseñado para ser la morada terrenal de Dios y el centro de la adoración para el pueblo de Israel. La construcción del templo comenzó en el 4º año del reinado de Salomón y tardó 7 años en completarse. El templo fue edificado en el monte Moría, el sitio donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, lo que le otorgó un profundo significado espiritual. Salomón no escatimó en gastos para la construcción del templo. Utilizó los mejores materiales disponibles, incluyendo cedro del Líbano, oro, plata y piedras preciosas. También contó con la colaboración del rey Hiram de Tiro, quien envió madera y artesanos especializados para ayudar en la construcción. El templo estaba dividido en varias secciones, incluyendo el lugar santo y el lugar santísimo, donde se guardaba el arca de la alianza. La dedicación del templo fue un evento grandioso, con sacrificios y celebraciones que duraron 2 semanas. En este evento, Salomón pronunció una oración de dedicación en la que pidió a Dios que escuchara las oraciones de su pueblo cuando se dirigieran hacia el templo y que los perdonara y protegiera. La construcción del templo no solo fue un logro arquitectónico, sino también un símbolo del pacto eterno entre Dios e Israel. Además del templo, Salomón también construyó otros edificios importantes, incluyendo su propio palacio, el Palacio del Bosque del Líbano y varios centros administrativos en todo el reino. También fortaleció las ciudades fronterizas y construyó fortificaciones para proteger su reino de posibles invasiones.
En términos de política exterior, Salomón fue un maestro en la diplomacia. Estableció alianzas matrimoniales con las naciones vecinas, casándose con princesas de Egipto, Moab, Amón, Edom, Sidón y otras naciones. Estas alianzas no solo garantizaron la paz durante su reinado, sino que también permitieron un flujo constante de comercio y riqueza hacia Israel. Sin embargo, estas mismas alianzas llevaron a uno de los mayores problemas en el reinado de Salomón: la introducción de cultos extranjeros en Israel. Salomón fue también un hábil comerciante y administrador. Estableció rutas comerciales que conectaban Israel con Arabia, África y el Mediterráneo, lo que enriqueció enormemente al reino. La flota de Salomón, basada en Esión-Geber, navegaba hasta Ofir, de donde traía grandes cantidades de oro, plata, marfil y animales exóticos. Además, Salomón reorganizó la estructura administrativa del reino, dividiendo Israel en 12 distritos, cada uno de los cuales era responsable de suministrar alimentos y recursos al gobierno central durante un mes del año. El reinado de Salomón fue un periodo de gran devoción religiosa y espiritualidad en Israel. Sin embargo, con el tiempo, Salomón comenzó a desviarse de las enseñanzas de Dios. Aunque comenzó su reinado con una fe profunda y un compromiso firme con Yahvé, sus matrimonios con mujeres extranjeras lo llevaron a tolerar y eventualmente a participar en la adoración de otros dioses. Construyó altares para las deidades de sus esposas, incluyendo a Astarte, Milcom y Quemos, lo que provocó la ira de Dios. Este alejamiento de la fe fue un punto de inflexión en el reinado de Salomón. A medida que permitía la proliferación de cultos extranjeros en Israel, el pueblo comenzó a apartarse de la adoración a Yahvé, lo que debilitó el reino tanto espiritual como políticamente. Dios, en respuesta, prometió que, después de la muerte de Salomón, el reino sería dividido como castigo por su infidelidad. El legado de Salomón es uno de los más complejos y multifacéticos en la historia bíblica. Por un lado, es recordado como el rey más sabio y próspero de Israel, cuyo reinado llevó al reino a su apogeo. Su contribución a la literatura sapiencial y la construcción del Templo de Jerusalén han dejado una marca imborrable en la historia judía, cristiana e islámica. En el judaísmo, Salomón es visto como un rey modelo a pesar de sus fallas. Los escritos atribuidos a él, como los Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, son parte integral de la Biblia hebrea y siguen siendo estudiados por su profundo contenido espiritual y moral. En el cristianismo, Salomón es una figura de referencia cuando se habla de sabiduría divina y la importancia de vivir una vida justa. Jesús mismo mencionó a Salomón en sus enseñanzas, destacando que, a pesar de toda su gloria, la belleza de las creaciones de Dios supera cualquier logro humano. En el Islam, Salomón, conocido como Sulaimán, es considerado un profeta y un rey justo, dotado de poderes sobrenaturales, incluyendo la capacidad de comunicarse con los animales y los espíritus. Su historia es relatada en el Corán, donde se enfatiza su sabiduría y su devoción a Dios. El legado cultural de Salomón también se extiende a la literatura, el arte y la arquitectura. Durante siglos, su figura ha sido inmortalizada en pinturas, esculturas, música y obras literarias. La imagen de Salomón como un rey sabio y justo sigue siendo un símbolo poderoso en muchas culturas alrededor del mundo. La vida y el reinado de Salomón ofrecen valiosas enseñanzas que pueden aplicarse a nuestra vida moderna. Aquí hay 3 lecciones clave que podemos aprender de su historia. Número 1. La sabiduría verdadera proviene de una búsqueda sincera de la verdad y la justicia. Salomón pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia, y Dios le concedió este don porque su intención era noble. En la vida moderna, buscar sabiduría no es solo acumular conocimientos, sino también aplicarlos para el bien común, tomando decisiones que beneficien a los demás y honren la verdad. Número 2.
El poder y las riquezas pueden corromper sin un fundamento espiritual sólido. A pesar de su gran sabiduría, Salomón fue seducido por el poder y las influencias externas, lo que lo llevó a desviarse de sus principios fundamentales. En el mundo actual, es fácil perderse en la búsqueda de poder, riqueza y éxito. Sin un fundamento ético y espiritual fuerte, estas cosas pueden llevarnos por un camino de destrucción personal y moral. Número 3. El legado duradero es el que se basa en valores espirituales y morales. A pesar de sus fallas, el legado de Salomón perdura debido a su contribución a la fe y la cultura. En nuestras vidas, es importante construir un legado que trascienda lo material, enfocándonos en los valores que realmente importan y que tendrán un impacto positivo en las generaciones futuras. El rey Salomón, con su vida llena de grandezas y complejidades, sigue siendo una figura central en la historia de la humanidad. Su reinado, marcado por la sabiduría, la construcción del templo y su relación con Dios, ofrece enseñanzas profundas que siguen resonando en la actualidad. A través de sus escritos y su historia, Salomón nos recuerda la importancia de vivir una vida guiada por la sabiduría, la justicia y la fe, valores que son tan esenciales hoy como lo fueron en su tiempo. Espero que hayas disfrutado este viaje fascinante a través de la vida y las enseñanzas del rey Salomón, uno de los personajes más enigmáticos y sabios de la historia. Si este video te ha dejado reflexionando y aprendiendo algo nuevo, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familiares para que ellos también puedan beneficiarse de estas valiosas lecciones. Además, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Cada semana te traeremos más historias inspiradoras y enseñanzas que te ayudarán a crecer y a enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría y determinación. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.